Satoshi maníacos, hoy el mercado cripto nos deja una sensación bastante curiosa porque mientras muchos inversores siguen mirando únicamente el gráfico esperando que Bitcoin rompa o retroceda, lo cierto es que durante las últimas horas algo diferente ha empezado a suceder dentro del entorno cripto. Bitcoin continúa aguantando en una de esas zonas clave que mantienen al mercado en tensión, una de esas áreas técnicas donde el precio parece resistir sin mostrar todavía su siguiente dirección clara, pero Satoshi maníacos, al mismo tiempo la verdadera historia no parece estar dentro de la vela, sino en los movimientos que están ocurriendo alrededor de la red de Bitcoin, alrededor de la infraestructura de Bitcoin, y alrededor del tablero financiero global donde se mueven los grandes capitales, la banca internacional y los centros de poder. Porque cuando observamos con calma lo que está pasando dentro del universo cripto, estados moviéndose, poder político acercándose, banca corporativa adaptándose, autoridades monetarias acelerando su hoja de ruta y nuevas piezas entrando en la arquitectura del dinero digital, empieza a aparecer una pregunta bastante interesante. ¿Está simplemente el precio de Bitcoin consolidando en niveles decisivos, o estamos viendo cómo el orden monetario comienza a reorganizarse para la siguiente fase del ciclo cripto? Satoshi maníacos, si algo nos enseñó Satoshi Nakamoto, es que los movimientos más importantes no siempre se reflejan primero en el precio, y por eso lo que está pasando hoy en el mercado cripto podría ser mucho más grande de lo que parece. Bitcoin aguanta, y por lo tanto Satoshi maníacos, el mando monetario, los centros de poder y el circuito financiero empiezan a reposicionarse a su alrededor. Durante las últimas horas hemos visto un movimiento que conecta de forma muy directa el poder político, la tecnología y el ecosistema descentralizado. El consejo asesor vinculado al entorno de Trump ha comenzado a atraer figuras relacionadas con Coinbase y líderes tecnológicos de alto nivel, lo que provoca que por primera vez en mucho tiempo el aparato estatal, la infraestructura tecnológica y el mercado digital empiecen a coincidir dentro del mismo tablero estratégico. Esto puede parecer una noticia más dentro del ruido habitual, pero Guerreros del Bloque, en realidad transmite algo mucho más potente. Cuando el poder político empieza a acercarse a actores del universo blockchain y a piezas centrales del entorno cripto, normalmente significa que ese mundo ya no está siendo observado como una periferia, sino como una estructura que podría influir en el próximo reparto del poder financiero. Pero fíjate en esto, criptonautas, porque mientras ese acercamiento político empieza a tomar forma dentro del tablero financiero, Europa ya no se limita a observar. El Banco Central Europeo ha dejado claro que quiere fijar en verano los estándares del euro digital, lo que deriva en un paso muy serio dentro de la construcción de una moneda digital controlada por guardianes monetarios y emisores monetarios. Esto genera que el escenario se divida en dos capas muy claras. Por un lado Bitcoin como red descentralizada, como sistema Bitcoin que sigue resistiendo fuera del control directo, y por otro lado las autoridades monetarias diseñando su propia versión del dinero digital dentro de la arquitectura del dinero europea. Es decir, Satoshi maníacos, mientras Bitcoin representa una cadena de bloques abierta y una red descentralizada nacida fuera del sistema, Europa acelera su propio engranaje monetario para no perder el control del nuevo terreno. Y no queda ahí, porque mientras los guardianes monetarios avanzan con esa hoja de ruta, el Reino Unido empieza a mostrar otra cara del mismo fenómeno. Allí se está recomendando pausar las donaciones en criptomonedas por posibles riesgos de interferencia extranjera, lo que lleva a una conclusión bastante reveladora. Cuando los supervisores financieros, los entes reguladores o el brazo regulador comienzan a poner límites a algo, normalmente es porque ese algo ya ha empezado a entrar en zonas sensibles del sistema. Es decir, guerreros del bloque, cripto ya no está orbitando únicamente fuera del tablero. Empieza a tocar espacios donde se cruzan influencia, poder político, arquitectura institucional y controladores del sistema. Al mismo tiempo Satoshi maníacos, la banca internacional no está retrocediendo. Está adaptándose. Bitpanda ha comenzado a empujar una infraestructura orientada a bancos con su Vision Chain, una plataforma que busca conectar activos tokenizados con el sistema financiero tradicional.
Esto puede parecer un movimiento técnico, casi administrativo, pero criptonautas, en realidad es bastante revelador. Cuando la banca corporativa, el núcleo bancario y el poder bancario empiezan a explorar nuevas capas de tokenización, normalmente significa que los mercados de capitales están buscando la forma de integrar la lógica del universo blockchain sin perder el control de la arquitectura financiera, por lo cual Satoshi Maníacos, el viejo sistema no está desapareciendo, está intentando mutar desde dentro para absorber parte de la lógica del ecosistema descentralizado. Pero aquí es donde aparece otro movimiento todavía más interesante dentro del flujo global de dinero. Mientras Europa diseña su moneda digital y la banca internacional prueba nuevas vías de integración, Circle está expandiendo el uso de USDC en África a través de pagos transfronterizos, lo que ocasiona que las stablecoins empiecen a funcionar como una infraestructura real dentro de regiones donde el sistema bancario tradicional no siempre responde con eficiencia. Esto provoca que el entorno cripto deje de ser solo una narrativa especulativa para convertirse también en una herramienta práctica dentro del orden monetario global. Transferencias rápidas, liquidez internacional, acceso al dinero digital y circulación de capital fuera de muchos intermediarios tradicionales. Así que guerreros del bloque, mientras algunos centros de poder intentan diseñar el nuevo tablero desde arriba, en otras partes del mundo el nuevo sistema ya empieza a utilizarse desde abajo. Y aquí es donde aparece otra pieza que muchos inversores todavía no están valorando con suficiente profundidad. Ethereum ha puesto en marcha un equipo centrado en seguridad post-cuántica, lo que genera que el mercado empiece a mirar mucho más allá de la oscilación de precios de hoy o de las sacudidas del precio de esta semana. Esto puede parecer un detalle técnico más, pero en realidad señala algo importante. Cuando una gran infraestructura blockchain empieza a prepararse para amenazas futuras vinculadas a la computación cuántica, normalmente significa que ya no está pensando únicamente en sobrevivir al presente, sino en asegurar su lugar dentro de la siguiente era tecnológica. Por ende, Satoshi Maníacos, la cadena de bloques no solo se está expandiendo, también se está blindando para el futuro. Además, Satoshi Maníacos, cuando unimos todas estas piezas, el poder político acercándose a actores cripto, Europa acelerando su euro digital, el brazo regulador mostrando preocupación por la influencia de las criptomonedas, la banca internacional integrando tokenización, las stablecoins expandiendo uso real y Ethereum preparándose para amenazas futuras, aparece una imagen bastante clara. El precio puede seguir moviéndose dentro de puntos de decisión, puede continuar mostrando turbulencia, puede consolidar durante días o semanas dentro de niveles decisivos, pero criptonautas, alrededor de esa aparente calma se está desarrollando algo mucho más grande. Porque los mercados rara vez muestran su verdadero cambio en el mismo instante en el que comienza. Primero aparecen señales pequeñas, decisiones estratégicas, lectura del tablero, movimientos del capital estratégico y conexiones entre actores que antes caminaban por separado. Y por lo tanto Satoshi Maníacos, solo después, cuando todas esas piezas empiezan a encajar. El gráfico termina reflejando lo que ya llevaba tiempo construyéndose debajo de la superficie, y aquí es donde vuelve a resonar una de las ideas más profundas de Satoshi Nakamoto. El problema fundamental con la moneda convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione. Bitcoin nació precisamente para desafiar esa estructura. Pero lo que estamos viendo ahora mismo podría ser todavía más interesante. Porque no parece solo una batalla entre el viejo sistema y una alternativa descentralizada. Parece más bien el inicio de una nueva etapa donde el mando monetario, la banca internacional, los centros de poder y el capital estratégico intentan reposicionarse alrededor de la infraestructura de Bitcoin y del universo blockchain. Es decir, Satoshi Maníacos, no solo estamos viendo ruido regulatorio o movimientos aislados, podríamos estar viendo cómo se empieza a construir la siguiente fase del ciclo. Así que Satoshi Maníacos, suscribíos al canal si todavía no formas parte de esta tripulación del bloque, activad la campana para no perderte los próximos análisis del mercado, destrozar el like si quieres que sigamos investigando estas señales que muchas veces pasan desapercibidas, y además criptonautas,
Comparte este vídeo con otros guerreros del bloque que quieran entender lo que realmente está ocurriendo detrás del precio de Bitcoin. Porque aquí no solo seguimos el gráfico, intentamos descifrar la arquitectura del dinero, el tablero financiero y el sistema que se está construyendo alrededor de la red de Bitcoin. Gracias por estar ahí una vez más, guerreros del bloque. Nos vemos en el próximo análisis. Dentro de Satoshi Manía Cripto.